Kaixo, egunon guztioi. Gaur, gradu amaierako lanan inguruko informazio orokorra emango dut, gradu guzti hori dagokiona, gero gradu bakoitzaren xetasunak ja aurrerago esangotzuetan egunetan eta orduetan emongotzueraz. Bueno, emongotzue gradu bakoitzeko koordinatzailea dana. Aurkezpena egingo dut, erdia euskeraz, erdia gazteleraz, saiatuko naiz gauza larregi ez errepikatzen, gauza batzuk bai errepikatuko ditut, baina edozein kasutan nahiko bazenute beste hizkuntza baten emotea beste hizkuntzan informazioa, altza eskua eta errepikatuko dut, edo dudarik sortzen bazaizue, momentuan bertan edo nahi badozue bukaeran. Buenos días, gracias por venir a esta presentación de los trabajos de fin de grado. La información que voy a dar en esta presentación es general para todos los grados, pero bueno, los grados sabéis que son diferentes, el número de créditos no es igual en todos, cada uno tiene sus pequeñas particularidades y todas esas explicaciones os darán los coordinadores de TFG de cada grado en días diferentes. Luego os muestro qué día y en qué aula. La presentación la voy a hacer en la mitad en euskera, la mitad en castellano. Habrá cosas que se repitan, habrá cosas que no. Voy a intentar no repetirme demasiado para que no sea larga. Entonces, si en algún momento se os está escapando algo y queréis que lo repita en el otro idioma, pues levantáis la mano y me decís. Esta charla normalmente la da Gabriel López, que es el vicedecano de alumnado, que es quien nos ha convocado, pero no está, entonces la voy a dar yo. Yo soy Aresatz, secretaria académica de la facultad. Bueno, graduei buruzko informazioa aurkitzen... Graduei buruzko informazioa aurkitzen dozuen honetan, puntero, hemen, bai? Hor sakatuta aurkitzen dituzue fakultatean dauden gradu guztien informazioa, eta hemen bukaerako zatitxo honetan, gradu bukaerako lanen inguruko informazio zehatza. Informazio orokorra, fakultadeko arautegia, baina baita gradu bakoitzari dagokion arautegi berezia. Aquí están las normativas generales de la facultad, así como la de los diferentes grados. Horri horretan sartzen zaretenean edo hor sakatzen dozuenean, agertzen zaizuen informazioa daukazu hemen, gaurko bideoa eskegiko da, gaurko aurkezpena eskegiko da, zeintzuk diren epeak eta deialdiak aurreko lan batzuk, adibide gisa izan dezazuen, eta enpresan egitea nahi baldin badozue ere informazioa hor daukazue. Los coordinadores de cada grado aparece en esta tabla de aquí y podéis poneros en contacto con ellos para cualquier duda que os pueda surgir, ya no más general, sino referente a vuestro grado. En cualquier caso, estas mismas personas, dentro de algunas hoy mismo y otras pues en breve, se reunirán con vosotros y os darán más detalles sobre el TFG en el grado que os corresponde. Las normativas están también colgadas en esa página, como os he dicho al principio. Daukazue UPV-ko normativa edo arautegi orokorra, eta daukazue bai gure fakultatekoa eta behar dituzuen beste dokumentu guztiak. Todos los impresos, todos los documentos que necesitáis para presentar vuestro trabajo. Bueno, 2024-2025 ikasturte honetan, berritasun bat dago, eta horregaitik markatzea nahi izan dugu, igaz nahi izan zen martxan jartzea, baina berandu ibili ginean, eta garapen jasangarrieri helburuei buruzko gogoeta bat egin behar da TFG guztietan, unibertsitateko TFG guztietan. Eta hemen markatu dizuegu berdean, 200 hitz gutxienez 200 hitz izan behar dituen gogoeta hori agertu behar da TFG guztietan. Decía que a partir de este curso, del 24-25, por normativa de la universidad, en los TFGs tiene que haber una
gogoeta, barkatu, una reflexión, eso es, estaba buscando la palabra en castellano, una reflexión sobre los ODS, sobre los barkatu, eso es, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto de andar en dos idiomas y cambiando de uno a otro me está volviendo un poquito loca. ¿Vale? Entonces, es nuevo en los trabajos anteriores que están colgados, que os he dicho antes que estaban como ejemplos, no aparece nada de esto, pero este año, a partir de este año, tienen que aparecer. Por eso lo he remarcado. EPEAC, plazos. Kontuz, CEP desberdin asko dagoz, ematen du bardina direla, baina bakoitzak badauka bere detailetxoa. Eta plazo danak bete behar ditugu. ¿Vale? Cuidado con los plazos, que no se nos escapen, porque todos tienen su pequeño detalle, su pequeña diferencia. Parece que son la misma cosa, pero no lo son, y tenemos que cumplir con todos los plazos. ¿Vale? En julio, entre el 9 y el 11 de julio, tenemos que hacer la preinscripción del trabajo, ¿vale? En esa preinscripción, esa prescripción vale un poquito para ver durante el curso 25-26 cuántos alumnos va a haber en cada grado, para poder hacer una previsión de los trabajos que hay que ofertar. Normalmente, para esta fecha, ya soléis haber hablado con profesores, algunos, para acordar trabajos. Vale, si lo tenéis acordado, lo podéis comentar en el formulario de preinscripción, luego lo vemos. Y si no, bueno, pues en cualquier caso, si vais a hacer el TFG, tenéis que hacer la preinscripción, ¿vale? Aurretiko izen ematea guretako fakultatearen funtzionamendurako oso garrantzitsua da. Ez da lotzailea, baina informazio ematen digu graduetan irakasleei zenbat TFG aurkeztu behar diren eta zenbat, aurkeztu behar diren, eskaini behar diren jakitzeko. Eta guztiok TFG lan bat bermatuta edukiko dozuela ziurtatzeko. Edozein kasutan, eskaintzaia kurtsoa hasita, irailaren batean 15 bitartean publikatzen da, eta lanen validazioa egiten da hortik aurrera, hauek irakasleek egiten ditugu, eta benetako izen ematea irailaren 17-19 egiten da. ¿Vale? Aquí esto de julio es una declaración de intenciones. El plazo que verdaderamente importa y el que es el de inscripción es el que se hace a principios de septiembre, entre el 17 y el 19 de septiembre. Aquí aparecen otros dos plazos que corresponden a trabajo de los profesores. Entonces, como he dicho, la preinscripción entre el 9 y el 11 de julio se hace mediante la página web de la facultad y hay que rellenar un formulario. Este es el formulario del año pasado, ¿vale? Hemen agertzen dira, izenak, abizenak, datu pertsonalak, eta garrantzitsua, ordurako ja lan intzartua baldin badaukazue, esan dezakezue daukazuela. Gauren ez dago grabatuta oraindikan. Ze grabazio hori ezin da egin hurrengo ikasturtea hasi arte. Benetan zuek aurre inskripzioa uztailan egiten dozue, baina da 25-26 ikasturterako eta 25-26 ikasturtea irailan hasten da. Beraz, hemen gauren ez dozue ezer topatuko. Estaba diciendo que esto al final es una declaración de intenciones. Esto lo necesitamos para poder organizar bien el TFG. Pero aunque vosotros tengáis un trabajo acordado con un profesor, en Gaur todavía no os puede aparecer. Esta preinscripción la estáis haciendo en julio, el curso comienza en septiembre, entonces realmente esa información en Gaur aparecerá en el curso 25-26 a partir del 1 de septiembre o los plazos que sean, no en julio. ¿Vale? Entonces no os preocupéis porque hayáis rellenado este formulario y vayáis a Gaur y no tengáis ningún trabajo acordado o ningún trabajo grabado, incluso si vuestro trabajo ya está acordado con un profesor. ¿Vale?
Si está acordado, pues que marquéis sí o no. A nosotros también, pues a los coordinadores de TFG sobre todo, pues les ayuda para saber realmente cuántos trabajos hay que buscar sin alumno y cuáles ya tienen un profesor por detrás. Vale, una vez de que hayáis recibido, que hayáis rellenado esa preinscripción, vais a recibir una notificación para saber que lo habéis hecho bien, ¿vale? Jasoko dozue zuen korreoan, kontuz, beti posta korreo ofizialean. Garrantzitsua da, esaten dugu hasieratik, aurkezpen egunetik, korreo ofiziala begiratzeko, baina guk daukagun korreoa hori da. Ofizialki hor jasoko dozuez gaurren notifikazioak bezala, jasoko dituzuez baita ere guk prestatzen ditugun formularioien notifikazioak. Bale. Baina izen emate hori eta matrikulazioa gauza desberdina dira. Bai? Eta gero azalduko dut zein den diferentzia, baina izen ematea da lana aukeratzea eta matrikulazioa da jada egingo dozuena kreditu guztiak, TFG-a izan ezik beste gainontzeko kreditu guztiak gaindituta dituzuenean. ¿Vale? Hay dos plazos diferentes. Hacéis la preinscripción en septiembre, aquí. Hacéis la preinscripción en septiembre cuando elijáis el trabajo o si lo tenéis acordado cuando ratifiquéis esa elección, pero la matrícula se hace cuando están superados todos los créditos. La inscripción no es la matrícula. La matrícula de pagar los créditos que os toquen, eso se hace cuando el resto de las asignaturas están aprobadas, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que tenemos dos plazos diferentes para ellos. Esa inscripción ya es la que es en serio, ya no es esta preinscripción, esa declaración de interés, sino ya es una preinscripción que la vais a hacer en el curso 25-26 en septiembre. Gerta daiteke, lana hitzartuta baldin badago, hemen irakasleak lana jartzen dugunean, ja ikasleen izena jartzen dugu, eta zuek ja badaukazue zuen izen ematea beteta. Gaurren agertzen zaizue, jada lana badaukazuela. Ez badozue lan hori akordatu edo irakasleekin ez badozue lotu lan hori, gaurren egin behar dozue inskripzio hori. ¿Vale? En el caso de los trabajos no acordados o en el caso de que el profesor, normalmente cuando el trabajo es acordado, el profesor directamente graba al alumno y os aparece en Gaur. Cuando no es acordado, cuando no tenéis un trabajo acordado, vosotros debéis ir a Gaur y elegir ese trabajo. Os metéis en el Gaur de las notas, en el Gaur naranja, y para inscribiros os manda a una pantalla que nosotros llamamos el Gaur azul, por el color, así, sin más. Y en este Gaur es cuando deberéis de elegir el centro, bueno, que por defecto os aparecerá la Facultad de Ciencia y Tecnología, estaréis en el curso que estáis, lo seleccionáis y accedéis al grado, que no tendréis otra opción que acceder al grado que os corresponda. Y una vez de que habéis rellenado vuestros datos personales, tendréis que seleccionar los trabajos que haya. En esta pantalla no hay ninguno, pero os aparecerá un listado de trabajos. De los que podéis elegir, hasta un total de 7. ¿Vale? Entonces vais pasando las pantallas, vais eligiendo los trabajos y podéis elegir hasta un total de 7, siempre en orden de preferencia, y evidentemente podéis elegir uno solo, pero si alguien con mejor expediente que vosotros ha elegido ese, vosotros os vais a quedar sin esa opción. Entonces es mejor que por si acaso elijáis los 7 que os deja el Gaur, y de esa manera se ordenan los alumnos que no tienen trabajo acordado según el expediente y Gaur asigna los trabajos por orden de preferencia. Entonces, 7 aukera dituzue,
zazpirak aukeratu espadaukazue akordatutako lanik. Bai? Horrela, ez da egongo arazorik langabe gelditzekoa. Hori iraian egin dugu. Iraian gure lan aukeratu dugu, gure lana esleitu dozkue akordatuta badago eta bestela gaurrek egiten du. Eta ja badaukagu gure lana. Gure lana, gure irakasle tutorea eta kurtzo guztian zehar TFG horretan lan egiten dugu. Bale? Heltzen dira otsaileko azterketa, gainditzen dozu edana, heltzen da ohiko deialdia, gainditzen dozu edana eta TFG-a aurkeztea nahi dozue. Bai? Momentu horretan egin behar dozue TFG-aren matrikula eta defensa. Una vez de que hayáis ya superado todos los créditos del grado excepto el TFG, es cuando podéis matricular. ¿Vale? Habéis estado todo el año trabajando en ese TFG que se os ha asignado en septiembre, el 17 y 19 de septiembre, pues el 20 de septiembre, digamos, habéis estado trabajando, tenéis todos los créditos y vais a hacer lo que es la matrícula y la defensa. Hay 3 plazos. Bueno, uno es en febrero. El de febrero pues será evidentemente pues gente que no está en un cuarto entero, sino que le haya podido quedar alguna asignatura y es gente que lleva más de 4 años, pues puede ser su 5.º año. Tenéis una convocatoria en febrero, una convocatoria en junio. Esta convocatoria de junio es una vez de que se han firmado las actas de la convocatoria ordinaria de mayo-junio. Bai? Hau da, deialdi, ohiko deialdian, ekaineko maiatzeko ohiko deialdian irakasgai guztia gainditu duten horiek aurkeztuko dira ekaineko deialdi honetan, eta abuztuko deialdia deitzen dioguna, benetan matrikula uztailan egiten dana eta defentsa iraian, ezohiko azterketan zerbait gainditzeko gelditu zaion ikaslearen dako. Horrek ez du nahi esatea, ohikoan gaindituta duen ikasleren batek ezin duela ezohiko honetan matrikulatu. Aunque hayáis aprobado todas las asignaturas en convocatoria ordinaria, pues puede ser que por plazos y hayáis estado a los exámenes y hayáis tenido muchos exámenes y no hayáis podido preparar la memoria, podéis presentar el TFG sin ningún problema en la convocatoria extraordinaria, en la convocatoria de agosto. ¿Vale? Lo que no podéis hacer es presentar en esta 4ª convocatoria, que nosotros le llamamos extraordinaria, por primera vez el trabajo. Esta convocatoria es únicamente para aquel alumnado que, habiéndose presentado a una de estas 3, no haya superado. Solo a una. Quien se haya presentado en febrero y no haya superado el TFG, pues podría presentarse en junio o en julio. ¿Vale? Pero para presentarse a esta, tenéis que haber tenido que presentaros alguna de las anteriores. ¿Vale? Es extraordinaria. Las ordinarias son estas 3. Bai? Hau da, hau ezin dozue aukeratu lehengo deialdi moduan, TFG-aren lehengo deialdi moduan. Beti izango da ezohiko bat. Aurreko edozeinen ezohiko bat izan daiteke. Baina, otsaileko ezohikoa izan daiteke ekainekoa edo abuztua ere. Bai? Arazorik izango bazenute. Bueno, matrikula egiteko gaur bidez egiten da. Gaur naranjan egiten da, beste irakasgai guztien matrikula egiten dan bezala. Beraz, defentsarako hizkuntza eskatu behar da deialdia egiten danean, y el idioma de la defensa tiene que ser el mismo en el que está el escrito. Esto, cuando el TFG se hace en castellano y en euskera no hay problema, lo defendéis en euskera y en castellano. Esto va un poquito, aviso a navegantes, para aquellos que entreguéis el TFG en inglés, que se puede entregar, pero luego la defensa también tiene que ser en inglés.
¿vale? Lo tengáis en cuenta. Es decir, la memoria y el idioma de defensa tienen que ser iguales. Pero para poder llegar a defenderlo, una vez de que vosotros hayáis hecho la matriculación y hayáis solicitado la convocatoria, el director o los codirectores tienen que subir un informe a Gaur. Y una vez de que se suban ese informe a Gaur es cuando a vosotros ya se os asigna un tribunal y un día para poder realizar la defensa. Tenéis que subir a la vez que se hace la matrícula en el mismo momento, bueno, en el mismo momento o en el mismo plazo por lo menos, tenéis que subir la memoria a ADI, tenéis que entregar la memoria. Es decir, cuando hablamos de plazos de matrícula, que son, por ejemplo, del 17 al 19 de junio, en ese periodo del 17 al 19 de junio tenéis que hacer la matrícula y subir a ADI la memoria. No hay otro plazo para subir la memoria. Bai? Hau da, epe hau matrikularako eta memoria adira igotzeko epe bakarra da. Hori da, hemen agertzen dana. Bai? Data berdinak dira. Beraz, matrikula egiten dozuenerako, memoria ja preseuki behar dozue eta momentuan igotzea gomendatzen dutzuet. Defentsa, matrikularen arabera, epe hauek dituzue. Otsaileko deialdi aukeratu badozue, martxoan egingo dozue, ekainekoa aukeratu badozue, uztailean egingo dozue, abuztukoa iraian, ze fijatu baldin bazarete, uztaila bukaeran da epea matrikularako, ordun, abuztua gelditzen da erdian, eta iraian egiten da defentsa. Eta ezoikoa urrian. Gutxi gora bera, konporatzen baldin badituzue memoria entregatzeko data eta defentsaren data 15 eguneko tartea dago. 15 egun, 3 aste gehienez. ¿Bai? Para estas defensas, una vez de que se vean todos los alumnos que hay, se montan los tribunales, hay diferentes tribunales en cada uno de los grados, cada grado decide si pone 1, 2, 3 o 20 tribunales y se os avisará a cada alumno en qué tribunal, a qué hora y en qué día os toca hacer la defensa. Cualquier comunicación, os lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, es mediante el correo institucional. Todo lo que recibáis de los formularios, de la información de preinscripción, de inscripción, de matrícula, lo que venga de Gaur, correo institucional. O sea que, por favor, estaros atentos a este correo. Dos detalles. TFG en intercambio. Se puede realizar el trabajo de TFG en intercambio, es decir, en Erasmus, en SICUE, en lo que sea, en países de Latinoamérica, en donde sea, siempre y cuando se haga inicialmente la preinscripción, igual que cualquier alumno. En esa preinscripción tendréis que decir que lo vais a hacer en movilidad y hay dos opciones. Bueno, para eso el coordinador tendrá que rellenar este anexo 2 y hay dos opciones. Realizar la defensa en la universidad en la que estéis, entonces, una vez de que vengáis aquí con las notas de movilidad, traeréis también la nota de TFG o, aunque el trabajo haya sido realizado allí, que lo defendáis aquí en la facultad. También puede ser. El problema o la limitación es que tenéis que cumplir los plazos de matrícula y entrega de memoria de la facultad. Bai? Beraz, orokorrean, kanpoan egiten badozue TFG edo zuen asmoa baldin bada TFG kanpoan egitea, ez eukitzeko hemengo matrikula eta defentsaren epeen muga hori eta horrek ez baldintzatzeko lana, gomendatzen dugu defentsa ere kanpoan egitea posible balitz. Bai? Gehien bat,
matrikula eta defentsa epeak arazo izan daitezkeelako. Badago ere aukera TFG-a enpresan egitekoa. Enpresan egiten da eta dago enpresako tutore bat, baina fakultatean ere zuzendari bat izango zenukete. Eta izango litzateke fakultatean egitearen parekoa. Bai, ez dago arazorik. Data berdinekin, matrikula epe berdinekin, modu berean. Hori bai, el acuerdo de prácticas tiene que estar firmado. ¿Vale? Es decir, tiene que estar recogido que sois alumnos que estáis haciendo el TFG en empresa, como cualquier otra práctica. Es necesario que haya un acuerdo, ¿vale? Entonces, si pensáis hacer el TFG en empresa, lo mejor es que atéis bien las cosas y ese acuerdo se firme con tiempo suficiente antes de que empecéis a ir a la empresa a trabajar. Bueno, a trabajar o a hacer el TFG, igual que con las prácticas. ¿Vale? No podéis ir hoy y firmar el acuerdo dentro de un mes, ¿vale? Porque ese mes en el que estáis yendo a la empresa estáis de forma irregular y el seguro escolar y la universidad no tiene constancia de que vosotros estáis en empresa. Entonces, si pasa cualquier problema, si hay cualquier problema, cualquier accidente, pues evidentemente no es muy beneficioso para vosotros, sobre todo para vosotros. Entonces, si lo vais a hacer no hay ningún problema, pero atad bien las cosas y preocuparos de que cuando hayáis empezado o antes de que empecéis, el convenio esté firmado con la fecha correcta. Eta esan dizuedan bezala, hau informazio orokorra da, baina gradu bakoitzaren berezitasunak gradu bakoitzaren koordinatzaileak kontatuko dizue, eta hemen taula honetan daukazue noiz eta nun izango diren zuen TFG-en aurkezpenak. Gaur eta orain jarraian ditugu biologiakoak, Aitor Lazarekin bat Bigelan, hemen dago Aitor, eta Asier López eta Inari Badeiokin dituzue bai fizikakoak eta bai ingenieritza elektronikoak 0,3 gelan, handaude eurak ere, beraz, jun zaitezkete eurekin orain, ja, hau amaituta. Gainontzekoak hemen dituzue, suposatzen dut zuekin kontaktuan jarriko direla eta bidaliko dizkizuela datak, baina apuntatzea nahi baldin baduzue aurkezpen bat utziko dugu, hau pantaila utziko dut apurtxu baten, apuntatu dezazuten. Las charlas específicas de cada grado van a ser en los días que aquí se marcan, ahora de seguido la de biología en el aula 1-2 y física e ingeniería electrónica en el aula 023 y el resto, bueno, pues entre finales de abril, principios de mayo, ahí los tendréis. La última semana de abril después de vacaciones o la primera semana de mayo después del puente de mayo. ¿Vale? Lo apuntáis, por favor. Supongo que en cualquier caso los coordinadores o ya se han puesto en contacto con vosotros o se pondrán en breve para daros las aulas y el horario, pero ahí os lo dejo para que lo apuntéis. Cualquier duda específica sobre lo que hayamos hablado ahora o lo que os haya contado ahora, podéis escribirle a Gabriel directamente, a Gabriel López, eta eskerrik asko etortzearren.